Bien. Bueno, acá lo que vamos a ver es la parte de contabilidad y gestión del emprendimiento, ¿sí? Si bien el módulo se llama contabilidad y gestión del emprendimiento, nos focalizamos más que nada en la parte de gestión. ¿Por qué? Porque la parte de contabilidad, uno que sería un chino ponernos a explicarles contabilidad a ustedes que no les estaría interesando, ¿sí? Y otro que tal vez ahí sí, para hacer la parte de contabilidad y partes más, más desarrolladas, ya tendrían que estar en un paso más avanzado de cada uno de los emprendimientos. Nos pareció sí más importante hablarles de todo lo que es cómo determinar cuáles son mis ingresos, cuáles son mis costos, cuáles son mis gastos y cómo eso me va a servir después para, por ejemplo, determinar el precio al que tengo que vender mi producto y también poder analizar a partir de ese precio y a partir de lo que voy obteniendo como beneficio, si puedo separar una parte para invertir, si me va a alcanzar lo que está ingresando para empezar a hacer la rueda de nuevo y empezar de vuelta a fabricar, ¿sí? Para todo eso es importante que yo vaya viendo lo que es el plan financiero, el plan económico, que es lo que vamos a desarrollar ahora. Como les dice ahí, el plan financiero lo que hace es traducir a unidades monetarias las ideas de cómo yo voy a comercializar, localizar y funcionar como emprendimiento, ¿sí? Si a eso le agregamos la planificación en el transcurso del tiempo, yo puedo proyectar mis variables económicas y financieras. Es decir, ¿qué hago? Traduzco mis ideas en unidades monetarias y les pongo un tiempo, ¿sí? Entonces, con esas dos variables, yo estoy como trayendo a tierra todas las ideas de que tengo de cuánto voy a vender. Pienso, digo, bueno, esta semana voy a vender 10, la otra voy a vender 20, la otra voy a vender 30. Bueno, eso que yo pienso y tengo en mi cabeza, trato de ponerlo en lo que se llama una planificación financiera. Entonces, a través de eso, ¿qué tengo? Una idea de cuánto va a ingresar y también de cuánto tengo que gastar. Me permite establecer una estrategia de decir, bueno, todas las semanas puedo sacar de eso que me va ingresando una décima parte y ahorrarlo y con ese ahorro después invertirlo en comprar más mercadería o más maquinaria o más herramientas para hacer mi trabajo. Y me da también una estimación de lo que son gastos innecesarios o cuestiones superfluas que puedo ir eliminando de a poco a medida que voy aprendiendo y digo, bueno, esto ya no lo necesito o esto que pagaba 50, si voy a otro lugar lo puedo conseguir a 40 o a 45, ¿sí? Y todo eso me va a ir permitiendo proyectar el negocio e ir viendo hasta dónde puedo llegar con ese negocio que voy generando. Pasa, si querés, a la siguiente. Información patrimonial. Este es importante, ¿por qué? Fundamentalmente porque al principio, como todo emprendimiento, empieza con el patrimonio de las mismas personas que son las emprendedoras. Entonces un poco se confunde. ¿Cuál es el patrimonio de mi persona, digamos? Esta cocina donde yo hago las mermeladas es de mi casa, digamos, y los tarros que compré son del emprendimiento para envasar las mermeladas, ¿sí? Entonces, de a poquito, y más si hay más de una persona en el emprendimiento involucrada, tengo que empezar a separar y decir, bueno, estos bienes son del emprendimiento, estas deudas son del emprendimiento, entonces este es el patrimonio neto o lo que tengo como diferencia entre mis bienes y mis deudas del emprendimiento en sí, ¿sí? Como les dice ahí, tengo una computadora, la puedo usar para ver esta clase, digamos, para conectarme a esta clase y también para hacer difusión en redes sociales del emprendimiento.
Lo mismo con las deudas que tenga. Si le pedí prestado a un familiar o pedí plata en un banco, bueno, esa deuda tengo que empezar a separar cuáles son las cuestiones del emprendimiento propiamente dicha y cuáles son las cuestiones de las distintas personas que forman parte del emprendimiento. Por eso es importante tener en cuenta esto. Básicamente es eso. El activo, digamos, lo que se llama activo en contabilidad, son todos los bienes que tengo, el pasivo son todas las deudas que tengo y el patrimonio neto, la diferencia entre el activo y el pasivo. ¿Sí? ¿Qué más? Información económica me va a permitir proyectar el resultado del emprendimiento. Y acá es donde empiezan a surgir lo que se llama presupuesto. ¿Sí? Por un lado, vamos a hacer lo que se llama presupuesto de venta, ¿sí? Decir, bueno, yo voy a vender en este mes 100 unidades, en el próximo mes voy a vender 200, en el próximo mes voy a vender 300, ¿sí? Como idea inicial. Después podemos ir ajustándolo y ver si en verano vendo más y en invierno vendo menos, o tratar de hacer varios y decir, bueno, este es un presupuesto pesimista, este es un presupuesto medio y este es un presupuesto muy optimista. Entonces voy viendo, ¿sí?, cuánto tengo de ganancia o de resultado en los distintos escenarios que me planteé, en el optimista, en el pesimista y en el medio. Lo mismo tendré que hacer con los costos. De acuerdo a lo que pienso vender, van a ser los costos que tenga que presupuestar. Si pienso vender 100, el presupuesto de costos tendrá que estar en relación a esos 100 que pienso vender. Habrá cosas que van a ir en relación a los 100, que es lo que se llaman los costos variables, y habrá cosas que las tendré siempre, más allá de si vendo 100 o si vendo 200. Si yo alquilo un local para vender ropa, al que me alquila el local no le va a interesar si yo vendí 100, si vendí 200, si vendí 300, siempre me va a cobrar el mismo monto de alquiler. Entonces eso también está bueno empezar a saber diferenciar cuáles costos se van a ir incrementando a medida que yo vaya vendiendo más o van a ir disminuyendo si vendo menos y cuáles otros costos van a ser fijos y los voy a tener que pagar siempre a pesar de vender mucho o vender poco. Siempre se dice, digamos, que, por ejemplo, si tengo un kiosco, el alquiler no debería ser más del 10, el 15%, ¿sí? Porque si no, no me va a dar, ¿sí? Por más que yo venda un montón, no me va a dar para pagar el alquiler de un kiosco, ¿sí? ¿Qué más? Y después, lo último, el presupuesto del gasto, que es más o menos lo mismo del costo. Hay una pequeña diferencia entre cuáles son los gastos, ¿sí?, que es todo, fijos, variables y financieros, y los costos que están más relacionados estrechamente con el producto que estoy haciendo, ¿sí? ¿Qué más? Información financiera. Esto está más relacionado, hoy justo lo hablábamos a la tarde con unos colegas arquitectos, la diferencia muchas veces que cuesta ver entre qué es lo financiero y qué es lo económico. Lo financiero está relacionado con lo que se llama ingresos y egresos, básicamente lo que entra y lo que sale del emprendimiento, ¿sí? Cuánto tengo que sacar de mi billetera, de mi bolsillo, para pagar, ya sea deudas comerciales, financieras, el alquiler, la materia prima, pagarle a algún colaborador si es que lo tengo, y cuánto me ingresa de plata, ¿sí? Y a partir de allí ir elaborando algún esquema que me permita calzar una cosa con la otra, ¿sí? Que en un momento todo eso que va entrando me alcance para ir cubriendo todo lo que va saliendo. Si el alquiler lo tengo que pagar del 1 al 10, saber que del 1 al 10 tengo que juntar los 15.000 pesos que me sale el alquiler. Porque si lo junto el día 28, ya además de los 15 de alquiler, seguramente la inmobiliaria me va a cobrar intereses, ¿sí? Entonces todas esas cosas que son financieras, digamos, también hay que tenerlas en cuenta. ¿Qué más? Acá tenemos el ejemplito. Estuvimos elaborando
un ejemplo de fabricación y venta de prepisas, que fue lo más sencillo que se nos ocurrió. ¿Sí? Fíjense, ¿qué pusimos? Primero es mensual, digamos. ¿Sí? Establecer, ¿por qué mensual? Porque también lo podríamos haber hecho semanal, pero en general, digamos, si vamos a tener una proyección respecto de lo que son los ingresos habituales de una persona, casi todo está establecido en términos mensuales, ¿sí? Entonces, pusimos primero los ingresos, ¿sí? ¿Cuánto dinero va a ingresar al emprendimiento? Le calculamos 300 unidades que vamos a vender en el mes, precio 100 pesos, total que va a ingresar 30.000 pesos. Y después tenemos los egresos o las salidas. El costo del producto, que es cuánto nos cuesta producirlo, digamos, cuánto nos cuesta hacerlo, pusimos 41,30, ahora después vamos a ver de dónde surgen esos 41,30. Le pusimos transporte para repartirlo, para ir a comprar las distintas cuestiones, y le pusimos como ejemplo un alquiler de un puesto en una feria, suponiendo que vamos una vez por fin de semana y que nos cobran 200 pesos cada vez que vamos, 800 pesos. Total de egresos, 15.190, nos estaría dando un beneficio mensual de 14.810. Es bastante básico, digamos, pero es como para que vayan viendo qué es lo que tienen que ir teniendo en cuenta. Cosas que van a ir variando, por ejemplo, el costo del producto que va a ir variando de acuerdo a la cantidad que voy vendiendo, y el alquiler del puesto de la feria, que va a ser siempre el mismo. Al de la feria no le va a interesar si vendí una o si vendí 5.000 pizzas, siempre me va a cobrar 200 pesos de el alquiler, ¿sí? ¿Qué más? ¿Cómo determinar el precio de venta? Bueno, primero tengo que saber los costos y los gastos en los cuales incurro, ¿sí? Contar todo. Y fundamentalmente, ¿por qué les digo contar todo? ¿Sí? Porque obviamente me tengo que dar cuenta que si voy a fabricar pizza, tengo que sumar la harina, la levadura, la sal, el agua, digamos, una forma, el gas, por ejemplo. Bueno, el gas es un poco más difícil de determinar cuánto gasté de gas. Pero bueno, sé que si se me gasta una garrafa al mes, le sumaré la garrafa de gas en ese mes o la mitad de lo que me sale la factura de gas cada 2 meses, ¿sí? Pero también, y lo que es muy importante y lo que es a veces más difícil, es ponerle el costo del trabajo de la persona que está haciendo las pizzas. Decir, bueno, yo me lleva, no sé, 2 horas por día hacer las pizzas que voy a vender. Bueno, tendré que ponerle un precio a esas 2 horas por día que me lleva hacerlo. ¿Y ese precio cuál va a ser? Y bueno, tendré que o buscar una referencia, como hicimos nosotros, ahora vamos a ver en el ejemplo, de cuánto es el costo de la mano de obra del panadero, o decir, bueno, en esas 2 horas yo podría haber estado trabajando vendiendo ropa en un local en la peatonal. ¿Cuándo me hubieran pagado por vender ropa en un local en la peatonal? Supónganse que le hubieran pagado, no sé, una guasada, les voy a decir, 10.000 pesos por día por vender ropa en la peatonal. Bueno, si yo todo el día, en vez de ir a vender ropa a la peatonal y ganarme esos 10.000 pesos, me quedé en mi casa, como mínimo le tengo que poner esos 10.000 pesos de costo de mano de obra de las pizzas, ¿sí? Obviamente una guasada como para que quede claro, nadie me va a pagar 10.000 pesos por día. ¿Qué más? Es importante distinguir los costos entre los fijos y los variables, que ya se los dije hace un ratito, digamos. Los gastos fijos también tengo que tener en cuenta y distribuirlos, que es la forma más fácil, digamos, en este principio, digamos, distribuirlo entre los distintos productos. Si gasto una garrafa de gas al mes y hago 300 pizzas al mes, bueno, si la garrafa me sale 900 pesos, tendré que ponerle 900 dividido las 300 pizzas que hice en el costo de cada una de las pizzas. Y también es importante, más allá del costo que me salga a mí, ver siempre cuál es el precio de la competencia, ¿sí? Para no quedarme afuera del mercado. ¿Por qué? Porque si todo el mundo vende las pizzas a 100 pesos y yo las quiero vender a 200 pesos, no se las voy a vender a nadie, digamos.
salvo que sean las pizzas de Donato De Santis, digamos, de algún cocinero famoso de los que están en MasterChef, es imposible que me las compren a mí si valen el doble de lo que lo está vendiendo el resto de la gente, ¿sí? Entonces es importante hacer un balance entre esas dos cosas. ¿Cuánto me cuesta producirlo para que me quede un beneficio, ¿cómo sería la palabra? Rentable, digamos, acorde a lo que yo necesito para vivir o para ir generando un emprendimiento que sea exitoso y no pasarme tampoco del otro lado y no venderle a nadie porque me quedo afuera del mercado porque estoy cobrando mucho, ¿sí? Bueno, y ahora vamos a ver lo del costo. ¿Cómo hicimos para llegar a los 41 pesos con 30? Fíjense, nosotros le pusimos que para hacer 5 pizzas, como estamos recién empezando, nos lleva 1 kilo de harina. Yo sé que hay gente que hace 6, 7, 8 pizzas con 1 kilo de harina, pero bueno, le pusimos una estimación. Le pusimos que cada kilo de harina nos sale 80 pesos, comprándolo en el súper. Después, si voy a comprar o si voy a hacer y me voy a dedicar a la fabricación de pizza, seguramente me va a convenir más comprar o por mayor la harina o comprar la bolsa que viene de 50 kilos de harina como compran los panaderos, ¿sí? Lo mismo con la sal, lo mismo con la levadura, lo mismo con el tomate, ¿sí? Son distintas cosas que nosotros le fuimos poniendo que como mínimo deberíamos ir considerando en el costo. La sal le pusimos que nos sale 1 peso por cada pizza, de levadura que nos sale 1,50, de tomate para pintar la pizza 1,50 y le agregamos una bolsita de plástico y una etiqueta. Lo de la etiqueta es importante porque para ir haciendo conocido el emprendimiento, ¿sí? Todo el tema de marca, identificación, ¿sí? Es importante para que el emprendimiento se vaya haciendo conocido y que la gente nos siga comprando. Bueno, le pusimos ahí lo del gas y la mano de obra, lo que les decía. Nosotros ahí le pusimos 200 pesos por hora, que es más o menos lo que cobra un panadero ayudante, digamos, que sería el que hace las pizzas, y le pusimos que para hacer las 5 prepizzas nos lleva media hora, o sea que son 100 pesos. Costo de las 5 prepizzas, 206,50. 206,50 dividido 5, cada unidad nos sale hacerla 41,30. Y nosotros dijimos que la estábamos vendiendo a 100, digamos. Entonces, esa diferencia entre los 100 y los 41,30 nos va a permitir cubrir todos los otros gastos, digamos, que no son el costo de la pizza propiamente dicho, y nos deberían dejar un beneficio, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, esto ya es casi lo último, el flujo de caja, que tiene que ver también con lo que les decía hoy de la proyección financiera, digamos. Tengo que tener en cuenta cuánto entra y cuánto sale de dinero para hacer un manejo correcto de las finanzas. Sobre todo, y que suele ser, ya que estábamos con las pizzas, un problema habitual de las pizzerías, digamos. La mayoría de las pizzerías no se funde porque no venden, sino que la mayoría de las pizzerías se funde porque vende demasiado y no le alcanza nunca el efectivo para volver a comprar mercadería. ¿Por qué? Porque gastan en otras cosas, obviamente, no porque la pizzería no les dé, sino porque nunca les alcanza para responder a la demanda, ¿sí? La gente se enoja y no te compra más, digamos. Si un día no le cumpliste con la pizza, se enojó y se fue y le compró al que está en la otra cuadra o el que está a la vuelta, ¿sí? Entonces, siempre es importante tener en cuenta esto del flujo de efectivo, digamos, o cuánto, para hacerlo más fácil, digamos, y hacerlo en castellano, cuánto entra y cuánto sale. Siempre tengo que tener en cuenta no quedarme sin efectivo para eso que se llama capital de trabajo, que es lo que me sirve para mantener la rueda en movimiento, ¿sí? Decir, bueno, yo hice las pizzas, las vendí, bueno, ¿cuánto necesito para volver a comprar la harina, para volver a comprar la levadura, para volver a comprar el queso, si fuera una pizzería, digamos, que ya vende las pizzas hechas, ¿sí? Para volver a comprar el jamón, para volver a comprar las aceitunas y pagarle al repartidor?
todo ese dinero tengo que tenerlo para el sábado poder abrir la pizzería, ¿sí? Si me lo gasté durante la semana en otras cosas, ¿sí? En mi vida, y el sábado cuando llegue no me va a alcanzar para vender las pizzas, ¿sí? Entonces es importante eso, poder establecer que como mínimo tengo que, de los 100 pesos que vendí, sacar 60 para volver a comprar todo. Después con los 40, bueno, haré lo que sea o lo que necesite, pero siempre tengo que tener eso en mente, aunque sea con un cuadernito como hacía el papá de Manolito, digamos, o con un Excel, si ya lo sé manejar, digamos, si tengo una computadora, mejor. Pero siempre tener en cuenta eso, tener en mente cuánto necesito para seguir trabajando y que el emprendimiento no vaya retrocediendo, ¿sí? ¿Qué más? Nos queda la última, creo. Cuestiones clave. Tener siempre en mente, en lo posible, en lo que les decía recién, sistematizado, ¿sí? Con un Excel o con un cuaderno, cuáles son los ingresos y cuáles son los egresos, ¿sí? Cuánto entra, ¿sí? Y cuánto sale. Poder determinar claramente. Disculpa, Ah, disculpa Edu. Y sí. también, ¿sabes qué? También el tema de la rotación del producto. ¿En cuánto tiempo me lleva a vender ese producto? Porque si yo sé que, por ejemplo, no sé, 100 pizzas las puedo vender, pre-pizzas, ¿no es cierto? Las puedo vender en una semana, bueno, yo sé que en una semana me voy a encontrar con determinado flujo de dinero, que me ingresa. Eso hay que tenerlo presente, ¿eh? A medida que va avanzando el emprendimiento, como dice Edu, ir haciendo cuadros por semana y ver los ingresos semanales y cómo si se mantienen, si han decaído, porque por ahí puedo vender muy bien las primeras semanas del mes cuando la gente cobra, pero ya la tercera semana no es el mismo flujo de ingreso. Entonces, tener cierta previsión en ese manejo. Ujú. Sí, 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 es muy importante lo que dice Alejandra, porque si no, ya les digo, siempre me quedo ahí, digamos, y en vez de ir para adelante, voy a ir para atrás, digamos, y no voy teniendo en cuenta todas esas cosas, digamos, cuánto me lleva a vender esas 100 pizzas, digamos, que no es lo mismo el verano, que por ahí la gente tiene menos ganas de cocinar, entonces compra más pizza que el invierno, que por ahí la gente se queda en la casa y no consume tanto, ¿sí? Hay que estar atento a todo eso. Bueno, los del costo del producto o servicio, incluyendo siempre el trabajo personal, es algo que cuesta mucho, que es muy difícil de determinarlo, que por ahí es algo medio etéreo, que por ahí no me doy cuenta, pero si no le pongo un precio a mi trabajo personal, seguramente voy a estar cobrando mi producto o mi servicio menos de lo que vale, ¿sí? Y me voy a terminar cansando y voy a terminar tirando el emprendimiento por la ventana, ¿sí? Por no decir una guarangada, ¿sí? Entonces es importante siempre valorar, creo que estaba en uno de esos artículos que les puse al principio, o no me acuerdo si lo puse o no lo puse, que había un emprendedor que decía eso, una persona, creo que es un estadounidense, un europeo, que dijo, bueno, yo trabajo hasta los 40 años, me rompo la cabeza trabajando y después no quiero trabajar más. Y llegó y se jubiló a los 40 años y ya está. ¿Por qué? Porque él dice, mi hora de trabajo, mi hora de felicidad vale mucho más de lo que vale cualquier dinero que yo pueda ganar. Obviamente está en una posición que ojalá todos pudiéramos estar, pero digo, ¿cuánto vale cada hora de trabajo para mí? Esa hora que estoy trabajando y dejo de lado el criado de mis hijos, o dejo de lado ir a pasear, o dejo de lado estar con mi pareja, ¿sí? Todo eso tengo que valorarlo más allá de la hora de trabajo en sí, ¿sí? ¿Cuánto vale para mí sacrificar una hora de mi tiempo en pos de mi emprendimiento? ¿Sí? Porque si no, después pasa que me peleo con mi socio, que me peleo con mi hermano, que me peleo con mi hermana, porque llega un momento que nos cansamos, por más que nos guste el emprendimiento y me guste lo que esté haciendo y adore mi trabajo, ¿sí? Llega un momento que todos nos cansamos y decimos, bueno, no me están pagando lo que merezco, ¿sí? Por esta hora de trabajo. Entonces, al principio tal vez esa hora de trabajo vale 50 pesos y dentro de un año va a valer 100 y dentro de 2 años va a valer 200 y así, ¿sí? Es importante siempre ir valorando
nuestro trabajo personal, además de los costos, ¿sí?, del producto en sí. Bueno, lo otro es estar siempre atento a los movimientos de la competencia, ver si puedo hacer una promoción o un descuento, cómo puedo hacer para fidelizar mis clientes a través a veces del precio, a través a veces de una promoción, un descuento, ¿sí? También tener mucho cuidado porque muchas veces veo que hay muchos sorteos en Instagram y lo único que hacen es conseguir un seguidor y no conseguir a alguien que les compre, ¿sí? Es más importante por ahí focalizarse en la gente que ya les compra y asegurarse que esa gente que ya les compra les siga comprando o les compre más de lo que actualmente les compre, que no ir a buscar a alguien que está cazando un sorteo y no tiene ni idea de dónde está mi local, ¿sí? Y lo último, que era un poco lo que decía recién Alejandra, estar atento a la cuestión del capital de trabajo, todo lo que necesito para hacer girar esa rueda y cómo puedo ir haciendo para ir sacando un poquito de eso, ir armando un fondo, una reserva, un ahorro, para ir capitalizándolo y todos los días sumar un poquito más para mi emprendimiento. Si hoy hago las pizzas a mano, bueno, algún día podré llegar a comprarme una amasadora y que las amase la máquina y no tener que estar yo 4 horas amasando, sino que con una máquina lo puedo hacer en media hora. ¿Sí? ¿Qué más? Lo último. Nada, y simplemente proponerles, como hicimos con los encuentros anteriores, o sea, si a ustedes les sirve lo que le estamos contando, lo que le estamos transmitiendo para, bueno, sus emprendimientos personales o sus proyectos o las ideas que tienen. Como hace un par de semanas, después del encuentro de Hugo sobre planificación, una de las chicas nos mandó una propuesta en base a lo que ella estaba haciendo. También, digamos, simplemente el caso no es, digamos, para ponernos a dejar tarea o a hacer algo muy complejo, sino justamente si les sirve pensar un cálculo de costo de su producto con las cuestiones que fuimos diciendo hoy, o intentar un presupuesto mensual, bueno, también con todo lo que estuvimos proponiendo hoy, puede ser, bueno, también que lo compartan o que nos digan ahora cómo les va con los números, pero siempre eso, abiertos a que ustedes nos cuenten o cómo están aplicando las herramientas a sus propios proyectos, a sus propias ideas. Así que dos tareas, digamos, dos cosas para pensar por lo menos, ver si hay algo en la municipalidad o en la comuna que estén haciendo que me ayude a inscribirme, a Quedó formalizar. congelada el Edu. Sí, me parece que pensé que ¿ahí? era yo que se me había cortado. Ahí está. ¿Ahora? Ahora sí. No, les decía que dos tareas o dos cosas para pensar, digamos. El tema de los trámites, digamos, qué cosas que me pueden ayudar o que puedo buscar en la municipalidad, en la comuna de mi lugar. Y el tema este de ir pensando un poco en los números. Y en los números siempre en un plazo, digamos, porque no es lo mismo vender 300 pizzas en un mes que vender 300 pizzas en un año, ¿sí? Entonces tener en cuenta esas dos variables, decir, bueno, o alguien que, no sé, que vende ropa, no es lo mismo vender 100 remeras en un mes que vender 100 remeras en un año. Entonces, ir viendo eso o ir buscando, o ir analizando, o ir y preguntarle a alguien que tiene un emprendimiento similar, bueno, a ver, vos cuánto vendés, cómo te va, cuáles son tus costos, porque también sirve, porque por ahí hay cosas que yo no me doy cuenta, veo, sí, mira todo lo que vende, sí, y no tengo en cuenta cuál es el costo de todo ese trabajo, de toda esa mercadería que se está vendiendo, digamos, o todos los gastos que implican mantener ese emprendimiento. No sé si alguien quiere decir algo. Andrés, Selva, Luis, Pablo. Yo había empezado el otro día cuando empecé a trabajar, que les mandé lo que había hecho,
un presupuesto con o sea, con los recursos materiales por ahí que puedo llegar a necesitar para la huerta. Los precios los fui sacando en Mercado Libre, como para tener una referencia, pero busqué una lista de las cosas que podría llegar a necesitar para la huerta, empezando de cero sería. Y la verdad que lo tengo, no sé si sirve como referencia o... Porque, por ejemplo, en mi caso, yo arrancaría con lo que es, digamos, todos los recursos materiales y la semilla, por ejemplo, que la semilla acá en Esperanza, en el INTA te las dan, digamos, más si es así un proyecto a completar, digamos, vos te anotás y sé que te las dan, porque eso sí averigüé y me dijeron que sí, que más si ha sido un caso así, digamos, para un proyecto, tenés que pagarlas. Pero no sé. Sí, ahí también lo que va a estar de diferente, que tal vez no mencionamos mucho, es lo que vos llamarías como el capital inicial o como la inversión inicial que necesitas. Porque seguramente el gasto que vos tenés es en un primer momento todas las herramientas o las cosas que necesitas para empezar la huerta, y eso ya después, digamos, no te va a generar un gasto mensual, sino que una vez comprar todas las herramientas, y bueno, y después ir viendo cuál es tu gasto mensual o cuál, sí, también por ahí pensar más, sí, como la inversión global que necesitas en un primer momento. Fertilizantes, calculo, no sé, o algo, no tengo mucha idea de campo, pero no, algo. Las huertas agroecológicas, la idea es que todo sea natural, que Sin no tenga nada. Sin fertilizantes, perdón. No, se hacen los compost, que son caseros. Bien. Eso lo puedes hacer en el patio de tu casa. No, y pensaba también en lo que comentaba hoy Pablo, el tema de los aportes no reembolsables. Tal vez podés preguntar ahí en la Municipalidad de Esperanza o en provincia, digamos, fijarte en el Ministerio de la Producción de la provincia, si hay algún tipo de aporte no reembolsable o subsidio, digamos, para ese tipo de proyectos. Que en general los hay, digamos, porque vos decís, bueno, es para comprar herramientas, digamos, no son montos grandes, digamos, entonces está bueno eso también ir averiguándolo porque también es importante y por ahí te puede ayudar, digamos, al inicio. Sí, eso voy a hacer. Esa parte no, pero por ejemplo la parte de las herramientas sí ya la estuve trabajando y fui más o menos estimando los precios de lo que podría llegar a salir todo el conjunto. Por ahí, en la lista que me armé, hay por ejemplo, aplicado en espacios mucho más grandes, se va por ejemplo a máquinas para sembrar y todo eso, pero me parece que para un inicio es demasiada plata, primero porque están carísimas las máquinas, y me parece que si empiezo con un espacio reducido no necesito una sembradora. No necesitan una máquina. Eso es aplicado para huertas mucho más grandes, me parece. Sí. Bueno, ¿alguien más? Si no, ya los liberamos. Simplemente yo comentar un caso en particular, por ejemplo, que esto relacionado con el tema de las inscripciones, ¿sí? Que muchas veces el formalizar nuestro emprendimiento facilita mucho el acceso a los créditos, ¿sí? O los aportes o a los subsidios que por ahí estábamos charlando hace un ratito. Acá, por ejemplo, en lo que es Ciudad de Reconquista tenemos la Asociación para el Desarrollo Regional, que trabaja mucho con créditos, ¿sí? Yo tengo un cliente, por ejemplo, que es de una localidad muy pequeña que está cerca de Reconquista y tuvo la idea de comenzar con un proyecto propio en cuanto a panadería, productos de panificación. Bueno, un día me llegó desesperado porque se fue a averiguar por un crédito en la asociación y le pedían una serie de requisitos que bueno, así ni siquiera estaba formalizado su proyecto, era alguien que recién comenzaba, pero bueno, vio esa oportunidad, ¿sí? Porque se lo ofrecieron por medio de la comuna y entonces, bueno, tuvo que hacer toda la inscripción, se inscribió en monotributo, ingresos brutos, en la misma comuna, ¿sí? De la localidad, y con eso pudo solicitar un crédito para la compra de un horno
para poder comenzar con el emprendimiento de panadería. Y la verdad que por lo que él me comenta y por, bueno, las charlas que tenemos habitualmente, funciona muy bien. Era en una localidad donde no había una panadería, siempre se llevaba todos los productos de panificación de acá de Reconquista o de otra localidad cercana. Bueno, él vio esa oportunidad y ahora en la localidad hay una panadería que produce productos propios, digamos. Así Sí, que bueno. espectacular. Ah, Sí, sí, eso muy es, bien. es fundamental, porque para todo lo que sea programas oficiales o subsidios, préstamos, también ni hablar si uno va a un banco, digamos, es lo primero que te piden, digamos, todo el legajo, todas las inscripciones realizadas, porque si no, no hay forma, digamos. Así que sí, es muy importante el tema de las inscripciones. Y lo otro también, porque por ahí incluso, yo me acuerdo acá una época en Santa Fe, ahora que dijiste lo de los panaderos, el sindicato de panaderos daba cursos, digamos, y subsidiaba como las prácticas de los cursantes, digamos, les hacía hacer como 6 meses de prácticas que obviamente iban a las distintas panaderías como mano de obra, digamos, en calidad de práctica, pero que también ayudaba a las panaderías más chicas que por ahí no podían contratar a un empleado, entonces le servía a los dos. Digamos, le servía a la panadería que no tenía que pagar un empleado y le servía al chico que estaba cursando para hacer su práctica y aprender. Muchas veces quedaban después como empleados de la panadería porque era en beneficio de los dos. Pero siempre hay que estar atento a todas esas cosas porque son muy importantes. Bueno, jóvenes, si no tienen ninguna otra duda, ninguna otra consulta, les dejamos esas dos inquietudes y nos vemos seguramente la semana que viene. Adiós. Hasta luego. Bueno, buenas Chao, noches. hasta luego. Chao.